Los jardines colgantes de Babilonia han fascinado a la humanidad durante más de 2 milenios, descritos por antiguos cronistas como una obra tan majestuosa que parecía desafiar las leyes de la naturaleza y del tiempo, un paraíso construido en medio del árido paisaje mesopotámico, donde árboles frondosos, palmeras y flores exóticas crecían en terrazas suspendidas como si flotaran en el aire, alimentadas por un sistema de irrigación tan avanzado que incluso los ingenieros modernos se asombran al imaginarlo. Pero la gran pregunta que ha intrigado a historiadores, arqueólogos y estudiosos de la Biblia es si este prodigio existió realmente o si se trata de un mito que se elevó como los propios jardines sobre los límites de la imaginación humana. La mayoría de los relatos antiguos provienen de fuentes griegas y romanas como los escritos de Heródoto, Estrabón y Filón de Bizancio, quienes hablaban de un jardín construido por el rey Nabucodonosor II, alrededor del año 600 a.C., para complacer a su esposa Amitis de Media, nostálgica de las montañas verdes de su tierra natal. Una historia romántica que ha alimentado libros, documentales y películas, pero que presenta un problema fundamental. Los textos babilónicos descubiertos hasta hoy, incluidas las miles de tablillas cuneiformes que describen templos, palacios y logros de Nabucodonosor, no mencionan en ningún momento la existencia de estos jardines. Esta ausencia documental ha llevado a muchos expertos a preguntarse si los jardines colgantes fueron realmente levantados en Babilonia, o si las descripciones griegas confundieron su ubicación, trasladando a la famosa capital mesopotámica un monumento que pudo haber estado en otra ciudad como Nínive, donde las ruinas del palacio de Sennacherib revelan sistemas hidráulicos y terrazas que se asemejan a lo que las leyendas narran. La Biblia también menciona a Babilonia y a Nabucodonosor en varios pasajes, especialmente en el libro de Daniel, presentando a este rey como un gobernante orgulloso que llevó a Jerusalén al exilio, lo que otorga un marco histórico sólido a su figura. Pero ni las escrituras ni los registros de la época ofrecen una sola línea sobre jardines colgantes. Los arqueólogos que han excavado en la antigua Babilonia, situada cerca del actual Hilla, en Irak, han encontrado evidencias del majestuoso zigurat, conocido como la Torre de Babel, murallas colosales, templos y el impresionante palacio de Nabucodonosor, pero ningún vestigio de las enormes terrazas que habrían sostenido un bosque artificial. Aún así, los testimonios de los historiadores clásicos son tan detallados que resulta difícil descartarlos por completo, ya que describen sistemas de elevación de agua, posiblemente basados en norias o tornillos de Arquímedes, que permitían subir el líquido desde el río Éufrates hasta las plataformas superiores, una hazaña de ingeniería que, de ser cierta, adelantaría en siglos la tecnología hidráulica conocida. Algunos investigadores modernos proponen que los jardines podrían haber sido una obra secreta o efímera, destruida por guerras o terremotos antes de quedar registrada en las tablillas, mientras que otros sostienen que todo fue una idealización griega destinada a simbolizar la riqueza y el poder oriental, una especie de propaganda literaria para cautivar a los lectores de su tiempo. La falta de pruebas físicas no ha impedido que los jardines colgantes sean considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto a monumentos como las pirámides de Egipto y el Faro de Alejandría. Pero a diferencia de estas, su existencia sigue envuelta en un velo de misterio, haciendo que cada hipótesis abra más preguntas que respuestas. Para los creyentes, la idea de un jardín suspendido en medio del desierto también evoca ecos del Edén bíblico, una metáfora de la búsqueda humana de recrear el paraíso perdido, un lugar donde la creación de Dios es imitada por las manos del hombre, desafiando los límites impuestos por el entorno, y recordándonos que la ambición y el deseo de grandeza siempre han acompañado a la humanidad desde sus primeros capítulos. Por eso, cada vez que arqueólogos excavan en las arenas de Irak o analizan antiguos textos asirios, la expectativa de encontrar una pista definitiva renace, manteniendo viva la leyenda de una maravilla que, real o no, sigue alimentando la imaginación colectiva y el debate académico en pleno siglo XXI. A medida que la investigación moderna avanza, las teorías sobre los jardines colgantes de Babilonia se vuelven cada vez más fascinantes, alimentadas por descubrimientos arqueológicos, análisis de textos antiguos y tecnología satelital que permite reconstruir paisajes desaparecidos hace miles de años. Y una de las hipótesis más sólidas proviene de la arqueóloga británica Stephanie Daly, quien durante décadas estudió inscripciones asirias y concluyó que los famosos jardines descritos por los griegos podrían no haber estado en Babilonia, sino en Nínive, la capital del imperio asirio,
donde el rey Sennacherib dejó registros detallados de un sistema de canales, acueductos y norias que encajan sorprendentemente bien con las descripciones clásicas. Una idea que cambia por completo el mapa de las 7 maravillas del mundo antiguo. Daly encontró referencias a una maravilla para todos los pueblos, construida por Sennacherib, y a una técnica de irrigación que utilizaba una forma temprana de tornillo de Arquímedes, siglos antes de que este invento fuera atribuido a los griegos, lo que sugiere que el nivel de ingeniería en Mesopotamia era mucho más avanzado de lo que imaginamos y que las crónicas helénicas, al escuchar relatos de viajeros, pudieron haber confundido el nombre de la ciudad, trasladando a Babilonia un logro que pertenecía a otra capital. Esta teoría gana fuerza si consideramos que las ruinas de Nínive, cerca del actual Mosul, en Irak, muestran evidencias de extensos sistemas hidráulicos, terrazas y jardines reales, mientras que en Babilonia, las excavaciones no han revelado estructuras que puedan soportar el peso de un bosque suspendido. Sin embargo, otros expertos no descartan que Nabucodonosor haya intentado replicar o superar las maravillas asirias en su propia ciudad, construyendo un jardín que quizá fue destruido por inundaciones del Éufrates o por los conflictos que siguieron a su reinado, dejando escasos rastros arqueológicos. En este escenario, los jardines colgantes serían una obra real pero efímera, borrada por el tiempo antes de quedar documentada en las tablillas cuneiformes, un recordatorio de que incluso las maravillas más grandiosas pueden desaparecer sin dejar huella. La Biblia, por su parte, ofrece un trasfondo que agrega otra capa de interpretación, pues describe a Babilonia como símbolo de orgullo humano y desafío a Dios, desde la Torre de Babel en Génesis hasta las visiones proféticas de Apocalipsis, y muchos predicadores ven en los jardines una metáfora de ese deseo humano de recrear el Edén por sus propios medios, un paraíso artificial levantado para exaltar el poder de un rey en lugar de la gloria del Creador. Si pensamos en el relato de Nabucodonosor en el libro de Daniel, donde el monarca es humillado por su arrogancia y obligado a reconocer que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, resulta casi poético imaginar que una obra destinada a mostrar dominio sobre la naturaleza haya terminado desapareciendo como polvo en el desierto. Al mismo tiempo, la posibilidad de que los jardines colgantes hayan existido en Nínive conecta este misterio con la historia bíblica de Jonás, el profeta enviado a esa misma ciudad para llamar al arrepentimiento, recordándonos que detrás de los grandes imperios siempre late una dimensión espiritual que trasciende los monumentos y las hazañas tecnológicas. Hoy, los satélites de observación y las nuevas técnicas de análisis del terreno continúan revelando restos de canales y acueductos que podrían confirmar alguna de estas teorías. Pero incluso si un día se encontraran pruebas concluyentes, el verdadero poder de los jardines colgantes quizá no radique en su ubicación precisa, sino en lo que representan, la eterna aspiración humana de crear belleza en medio del desierto, de vencer las limitaciones del entorno y de alcanzar, aunque sea por un instante, el ideal de un paraíso perdido. Esa es la razón por la cual, más de 2000 años después, seguimos hablando de ellos con asombro, porque ya sea que hayan florecido en Babilonia, en Nínive o solo en la imaginación de los cronistas griegos, su leyenda nos recuerda que las maravillas más grandes de la humanidad son a la vez frágiles y eternas, capaces de desaparecer físicamente, pero de permanecer vivas en la memoria colectiva, invitándonos a seguir buscando, excavando y soñando con aquello que alguna vez pudo ser realidad.